Condonación de la deuda. ¿Por qué es posible y cómo sobrevivirán los bancos? 16 de abril de 2024, por Jennifer Falau Doering. Pasos iniciales de la alianza. El objetivo de la alianza, al principio de todo esto, era quitarle poder e influencia al Cabal, quitándole su dinero, y, en el proceso, garantizar que el dinero estuviera lo más salvaguardado posible. La alianza sabía que sería catastrófico que la gente perdiera todo su dinero. Habría histeria colectiva y un público indignado sería incontrolable. Entonces, tomaron medidas para proteger el dinero del pueblo al diseñar su plan. Esto incluía garantizar que los bancos sobrevivieran y la sociedad pudiera seguir funcionando. El dinero ha sido el objetivo principal de toda esta operación de la alianza. La alianza recuperó todo el oro del Cabal al inicio de esta operación para hacer posible la transición financiera. Modos y percepciones. La gente piensa que los bancos son malos y que deberían desaparecer todos, pero el concepto de la banca es útil y necesario. La gente ha estado preocupada por perder todo su dinero en los bancos y/o en el mercado de valores. Nueva estructura financiera. Los sombreros blancos pusieron en marcha una nueva estructura financiera que ha estado funcionando en segundo plano junto a la antigua estructura. Así como ha habido un interregno con respecto a la presidencia, 2 presidentes, también lo ha habido con nuestro sistema financiero. El actual, entre paréntesis, moribundo, sistema financiero global involucra a la Reserva Federal, los bancos centrales y las monedas de cada país. En Estados Unidos tenemos el dólar fiduciario. El nuevo sistema, que es o será administrado íntegramente por la alianza, está configurado de la siguiente manera. Cada país tendrá un tesoro que reemplaza a su Reserva Federal diagonal Banco Central, y todos los bancos dentro de un país estarán conectados a esa hacienda. Todos los tesoros y bancos estarán conectados al Banco Mundial. También habrá un Tribunal Mundial que, en asociación con el Banco Mundial, supervisará todas las transacciones financieras dentro de cada país. El Tribunal Mundial supervisará al Banco Mundial y legislará cualquier cuestión. Esta estructura, junto con el nuevo sistema financiero cuántico, minimizará la capacidad del Cabal para engañar y arrebatar el control de nuestro dinero en el futuro. Nota de tu servidor. Yo diría que con la implementación del QFS jamás podrá seguir existiendo el Cabal. Y no se supone que cuando el QFS estuviera en funciones ya no existiría el Cabal. Pero en fin, ¿ya ven por qué les he dicho que todo hay que tomarlo con pinzas? Ok, sigamos. Bajo el nuevo sistema, todos los países tendrán nuevas monedas con nuevos nombres. Este nuevo sistema está listo y esperando que se produzca la transición. Los bancos se sumaron al redil. Los malvados banqueros del Cabal que robaron nuestro dinero y nos mantuvieron esclavizados a través de la deuda no obtienen un pase libre en todo esto. Los responsables fueron arrestados hace mucho tiempo y el Tribunal Internacional dictó sentencia. Otra nota de tu servidor. Aquí esto suena contradictorio, ¿no? Si ya fueron arrestados hace tiempo, entonces ¿por qué arriba se dijo que el sistema cuántico financiero minimizará las acciones del Cabal? Caramba, les digo. Ok, sigamos. Luego, los sombreros blancos seleccionaron a personas dentro de la industria bancaria, desde lo más profundo del linaje para administrar esos bancos y permitirles continuar con sus operaciones. A los bancos participantes se les dijo que se les proporcionaría una cierta cantidad de oro para respaldar sus transacciones y permitirles continuar brindando servicios al público. Este oro es lo que les permitirá sobrevivir a la transición financiera. ¿Cómo será posible la condonación de la deuda? Cuando se obtienen préstamos, los tipos de monedas utilizadas se enumeran en los contratos diagonal acuerdos de préstamo.
Por ejemplo, al comprar una casa en los Estados Unidos, el acuerdo de compra establece cuánto debe pagar el comprador en dólares fiduciarios estadounidenses. Los sombreros blancos originalmente obtuvieron información sobre todos los préstamos existentes de los libros contables, y es probable que esta información esté ahora en el Banco Mundial. Todos los países van a cambiar el nombre de sus monedas. Por ejemplo, en Estados Unidos, nuestra nueva moneda se llamará Nota del Tesoro de Estados Unidos. Este cambio de nombre de todos los dineros a nivel mundial es lo que permitirá que se produzca la condonación de la deuda, porque anulará e invalidará todos los contratos diagonal acuerdos de préstamos actuales. ¿Por qué? Por la forma en que están escritos todos los contratos de préstamos actuales y los nombres de las monedas utilizadas. No se puede devolver un préstamo por una moneda que ya no existe. Por ejemplo, si un comprador compró un automóvil en los Estados Unidos y acordó pagar $15,000 estadounidenses por ese automóvil, el contrato queda anulado cuando los Estados Unidos cambian al oro y/o a la nueva nota del Tesoro de los Estados Unidos. Esto se debe a que el dólar estadounidense ya no existirá. Es la forma en que están escritos estos préstamos diagonal contratos diagonal acuerdos actuales lo que en última instancia los hará obsoletos, porque las monedas identificadas en ellos ya no existirán una vez que se cambie el nombre de las monedas de todos los países. Una vez firmado un acuerdo financiero, no se puede cambiar sin crear nuevos términos y/o renunciar a nuevos documentos. Por lo tanto, cualquier contrato dentro de los Estados Unidos que incluya la palabra dólares será anulado cuando los Estados Unidos cambien al nuevo USTN. De ahí la condonación de la deuda. Esto no es realmente una condonación de deuda, sino una cancelación de deuda. Tercera nota de tu servidor. Todo lo anterior suena excelente, menos para el fabricante de autos. Pongámoslo así. Si tú que me estás escuchando fueras el fabricante de autos, ¿te gustaría que todos tus clientes que les financiaste un auto no te pagaran? Por supuesto que no. Hasta donde yo sé, solo se eliminarán los intereses que debes. Ya no seguirás pagando esa deuda con intereses, y los que ya pagaste te serán devueltos. Pero en fin, veremos después en qué queda todo esto. Continuamos. Conclusión. La condonación de la deuda es real y posible. La mayoría de las operaciones financieras serán seguras o cambiarán. Si transferiste tu dinero al oro, ganarás dinero. El dinero en los bancos está seguro. Los sombreros blancos han tomado medidas para garantizar esto y evitar un caos masivo. Puede haber un periodo de tiempo en que las personas no puedan acceder a su dinero y tal vez haya algo de pánico, pero será breve. Entre paréntesis, no sé sobre el dinero en el mercado de valores porque habrá una caída del mercado, pero en su mayor parte el dinero en los bancos estará seguro. Se cierran paréntesis. No todos los bancos sobrevivirán, pero habrá muchos cambios, así como fusiones, etc. La condonación de la deuda ocurre cuando acudimos al oro. Tenemos que esperar la revaluación de valores antes de eso. Cronología en Estados Unidos, revaluación de valores, Biden fuera, apuesta por el oro, Nesara Gesara. La condonación de la deuda es parte del lanzamiento de Nesara Gesara. La ventana de Estados Unidos para la revaluación de valores es después de que los demás países hayan optado por el oro. Estados Unidos recurrirá al oro en algún momento de mayo. Entre paréntesis, tiempo aproximado, si no hay retrasos. Se cierran paréntesis. El dinero es la raíz de la operación de los sombreros blancos. Tienes que arrancar la raíz para matar la maleza. Vamos a estar mejor que bien. Vamos a estar muy bien. Como les dije, lo anterior es por Jennifer Fallaw Doering, transcrito por Sue Rose. Como ven, Jennifer Fallaw Doering nos está dando una fecha para mayo. Si me has seguido en los videos,
sabes que no me gusta asegurar fechas, así que también tómenlo con pinzas. Toda esta información es válida y veraz, pero solo falta pulirlo un poco y no dar expectativas de fechas. Ya veremos qué pasa. Recitos de Oro nos comenta lo siguiente. Observe cómo el oro y el dólar suben juntos durante los próximos meses. Es el fin del juego. Hemos hablado varias veces de esto como la señal para la transición a la nueva economía. En otro tema. Respuesta a preguntas. ¿Cómo es compatible el beneficio por parte de GESARA y la redención? Respuesta a la pregunta del por qué tanto retraso en el sistema de transmisión. Sí es compatible. Un paquete de prosperidad NESARA-GESARA es para el público en general que cumplan con los requisitos del ser merecedor, en base a la bondad y humanitariedad de cada individuo. El QFS está conectado con nuestro ADN y sabe la respuesta de nuestros corazones en ese sentido. Este paquete de prosperidad universal nos pertenece por derecho propio y ley natural por derecho propio de haber nacido en este plano físico, pero que al nacer y por nuestra acta de nacimiento, corporaciones religiosas y estatales nos desvinculan de tal bendición y pasa a manos de ellos. Y por ende, nosotros pasamos a ser esclavos y un número corporativo del Estado. Sin derechos. Esto queda anulado por la ley NESARA, la que permite de nuevo ser seres libres. El paquete de la redención y el canje de bonos y divisas. La Alianza Terrestre, que trabaja bajo la supervisión de la Confederación Galáctica de Mundos Libres, ha establecido un canal de ayuda humanitaria sin precedentes. Tras el derrumbe del sistema político corrupto, son los humanitarios quienes trabajan con sus nuevos proyectos para el desarrollo social, humanitario y tecnológico del nuevo mundo. Es por ese hecho que estos podrán redimir sus bonos y divisas basadas en el patrón oro para reactivar la economía global. Todo ser del planeta que puede trabajar junto a los humanitarios en todos los proyectos e incluso tú puedes proponer el tuyo, tu sueño para poder hacerlo realidad por el bien mayor de todos. En esto incluiríamos al reino animal y vegetal, por tomar un ejemplo. Una de las razones por las cuales el sistema de emergencia no se ha dado aún es porque no todo el mundo está preparado debido a las carencias de cada país a estar preparado para lo que está a punto de acontecer durante ese tiempo de emergencia y reclusión en nuestras casas. Son necesarias muchas áreas de apoyo como por ejemplo distribución de medicinas, servicios médicos, alimentación, etc. Las cadenas de supermercados serán los puntos de abastecimiento alimenticio en ese momento, en un periodo de tiempo y supervisado por los militares de la Alianza. Como los bancos ya habrán caído y los gobiernos políticos también, serán los humanitarios quienes con sus fondos se harán cargo de tales emprendidurías. Una vez todo bien orquestado, dará comienzo el baile. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si quieres hacer un comentario o tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video está la liga del canal. Pero si no tienes configurado tu nombre de usuario en tu Telegram personal, el robot no te dejará escribir. Así que antes configura tu nombre de usuario. Muchas gracias y bendiciones.